Vamos a hablar ahora con el profesor y coordinador de cátedra del área de teoría, el profesor Jeffrey Jiménez. Sí, buenas. Buenas, Jeffrey. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo bien. Bueno. Sí. Jeffrey, ahora vamos a hablar de las preocupaciones que hay en el gobierno en difundir noticias falsas y las implicaciones que tiene con la ciudadanía para mantener su influencia obviamente, la población. Explíquenos eso. Bueno, sí. Fíjate, yo quiero crear en este caso el debate o la preocupación de que el gobierno en cierta medida utiliza las noticias falsas para difundir su política en este caso de gobierno. Y sin embargo, cuando un ciudadano común se le acusa de difundir noticias falsas a través de las redes, se le pretende aplicar la ley. En ese sentido, podemos ver que 200 ciudadanos aproximadamente han sido sometidos por difundir noticias falsas. Sin embargo, quiero llamar la atención de que el gobierno, y no solo este gobierno, yo diría que en toda la historia, porque ahora en los últimos 3 años que estamos hablando de Jeffrey se frizó. noticia falsa, pero sabemos que ¿me escucha? Sí, dele para adelante. Sí, decía que el que tiene el poder utiliza el elemento de la noticia falsa. Si nos remontamos a la antigüedad, podemos ver la persecución de los cristianos, que eran perseguidos y acusados de ser impuros, y en la Edad Media los judíos, y así por el estilo. Yo pienso que la preocupación del gobierno es más bien de que se le escape de las manos el poder de informar de manera, o más bien desinformar. Como las redes sociales ya están en manos de los ciudadanos, tienen el poder de crear contenido. No era así 20 años atrás, ¿verdad? Antes de existir el Internet, el poder como tal era que controlaba las informaciones que quería que se debatiera. Y ahí yo pienso que esa es la preocupación. Fíjense en el caso del coronavirus, caso Puerto Plata. El Peregrino llega a Puerto Plata, sin duda, con el apoyo de las autoridades de todos los lados y de los partidos políticos. Todos estaban, pero nadie fue. ¿Qué ustedes creen que va a generar ahora ese caso como noticia falsa? Bueno, en que van a incrementarse, eso se va a anunciar, los casos de coronavirus. Pero el caso no es necesariamente que se incremente por el Peregrino, sino que se van a aumentar las pruebas y por lo tanto van a generar más casos. Y fíjense cómo un caso como ese puede ser utilizado por el gobierno como contenido falso. De igual manera, podemos decir las ayudas económicas del plan social de la presidencia. Ahí tenemos elementos falsos. Cuando se le pregunta a las autoridades ¿cuántas fundas de comida han dado? Dicen 2 millones, pero precisamente nadie ve esa ayuda de comida. Fíjense cómo en torno a este caso del coronavirus, el mismo gobierno utiliza lo que se llama noticias falsas, que vuelvo y repito, no es un elemento de ahora, se utiliza desde hace tiempo para crear confusión, desinformar, engañar. La preocupación viene ahora en que ese contenido también está a disposición del ciudadano común y esa es una preocupación. También debo hacer una aclaración. Los periodistas generalmente no emiten por las redes sociales noticias falsas, sino son ciudadanos comunes que no conocen quizá la consecuencia que puede traer esto. Félix. Gracias, Félix. Gracias por tu participación, Jeffrey. Señor director, Nelson, ahora vamos a pasar al proceso de preguntas y también de comentarios, por favor. También veo muchos estudiantes, incluyendo estudiantes que están conmigo en clase. Veo otros que conozco, quiere decir que agradecemos, pero como está lleno
ya pueden usar tanto el Facebook como también el YouTube. Pasemos a abrir los micrófonos, Nelson. Sí, bien, que levanten la mano los que quieran participar. Saben que a la derecha hay un icono donde dice más. Ahí le da la opción de levantar la mano. Wellington. Buenas tardes, todos esos distinguidos amigos, y saludar a la escuela, bienvenido, un abrazo. Saludar a la Escuela de Comunicación por ese excelente panel. Decirle a Jeffrey y a los demás que están ahí dentro del debate, que a veces también los periodistas se montan en esa ola de multiplicar y difundir informaciones falsas. No sé si ustedes recuerdan que el periódico hoy publicó una foto en portada de unos supuestos tanques de guerras que había en San Francisco, y eso lo reportó un corresponsal de allá de San Francisco, que por error vio una información falsa en las redes, pensó que eso era verdad, y esa fue la portada del periódico hoy al otro día. El periódico hoy tuvo en la edición siguiente que hacer la corrección del lugar y decir que eso no se correspondía con la verdad. Este tema de las noticias falsas, hoy por hoy es uno de los más debatidos en todos los ámbitos académicos, y en materia científica se desarrollan muchísimas investigaciones. Entonces, a la hora de hablar de esos bulos, de esas falsas informaciones que circulan por diferentes vías, siempre es bueno establecer el tema de la edad. Uno piensa a veces que los jóvenes son los menos desinformados. Sin embargo, cuando uno accesa a los estudios que se hacen, las personas que tienen mayor dificultad para identificar esas noticias falsas son los adultos mayores, las personas de 60 años en adelante, porque esas personas ya están acostumbrados a entrar en contacto con la información a través de los filtros tradicionales, que en su momento eran exclusivos. Me refiero a los medios tradicionales, radio, televisión y periódico, mientras la juventud tiene mucha más destreza porque son nativos digitales, como le dicen. Entonces, hay otro concepto que es mucho más peligroso que las noticias falsas, y son las deepfakes, o sea, las mentiras más profundas, porque estas se introducen en el ámbito de los audiovisuales. Quiere decir que a través de la inteligencia artificial, cualquier persona puede poner a circular la imagen de alguien en un contexto en que nunca estuvo, a través de un audiovisual, a través de un discurso, y esto ya le ha sucedido a muchas estrellas de Hollywood, a Barack Obama, a muchos actores famosos. O sea que hoy por hoy la sociedad está bombardeada por este tipo de cosas. De hecho, ahora durante la cuarentena, Twitter ha eliminado más de 2 millones de cuentas que se dedicaban a difundir informaciones falsas. Y recientemente salió un estudio que Facebook tiene dificultad para identificar en el 70% de los casos cuando una información no se corresponde con la verdad. Muchas buenas noches a todos y excelente panel. Gracias. El profesor Manuel Feroa está pidiendo la palabra. Gracias, maestro Wellington, y por su participación. Wellington es académico, periodista. Adelante, el maestro Figueroa. Adelante, maestro Figueroa. Figueroa debe abrir el micrófono. Escúchame. Ok. Bien. Escúchame. No hay Bien. problema. Buenas noches para todos, y interesante las exposiciones en este interesante panel. Oigan bien, yo voy a referirme principalmente a un aspecto que se refiere a los medios de comunicación tradicionales. En 3 aspectos diferentes. Primero, en lo que tiene que ver con la difusión de noticias falsas. Los medios de comunicación tradicionales, no solo en República Dominicana, sino en todas las naciones del mundo,
están tratando de establecer controles rígidos en lo que tiene que ver con la difusión de noticias que no sean veraces. En razón de que ya tienen grandes dificultades, con su sobrevivencia por la competencia que hay a través de las redes sociales y los medios digitales. Entonces, se han establecido reglas reales dentro de los medios de comunicación que muchas veces no son de dominio de la persona común en la población, pero que principalmente las personas que trabajan en esos medios de comunicación tienen que contemplarla y llevarla a cabo, porque puede, si usted no la cumple, o sea, está en juego hasta su trabajo en ese medio. O sea, un medio de comunicación, por ejemplo, no puede permitir que un miembro de ese medio